Dan se ajustó el cuello nerviosamente al entrar en el gran salón de la nave de guerra de la habitación era enorme, construida para guerreros mucho más altos y fuertes que cualquier humano. Las paredes estaban hechas de metal oscuro, decoradas con afilados símbolos antiguos. El aire estaba cargado de tensión. Estaba allí como parte de una delegación humana que esperaba establecer la paz con los TR, una de las razas guerreras más temidas de la galaxia. Eran poderosos, conocidos por sus estrictas tradiciones y las leyes de los defensores del honor. Dan no era un soldado, era un diplomático. Su trabajo era hablar, negociar y mantener la calma. Pero de pie en una habitación llena de guerreros todos más altos y fuertes que él, se sentía pequeño. En el centro del salón estaba sentada Vera, la líder DRA. Era más alta que cualquier humano, con penetrantes ojos dorados y una piel fuerte y acorazada. Su largo cabello oscuro estaba trenzado con anillos de metal y su sola presencia exigía respeto. La habitación estaba en silencio mientras observaba entrar a la delegación humana. Dan tragó saliva. Todos le habían advertido que nunca faltara al respeto a los Trar, que nunca rompiera sus costumbres. Un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Las negociaciones comenzaron. El embajador habló primero, ofreciendo acuerdos comerciales y relaciones pacíficas. Los ancianos escucharon. Sus rostros eran indescifrables. Se quedó quieto, sus ojos dorados nunca parpadearon. Dan intentó mantener la calma, pero los nervios lo dominaron. Sus ojos vagaron por la habitación, observando los extraños símbolos, las pesadas armas expuestas, y luego, sin pensarlo, se encontró con la mirada de VZ. Por un breve instante, sus ojos se encontraron. La habitación quedó en silencio. El estómago de Dan se encogió. La expresión de VZ no cambió, pero algo en el aire cambió. Los guerreros se pusieron rígidos. Los ancianos murmuraron con voz grave. Dan apartó la mirada rápidamente. Su corazón latía con fuerza. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer, pero la reacción en la habitación dejó claro que había cometido un terrible error. El embajador humano continuó hablando, sin darse cuenta de lo sucedido, pero Dan sintió el peso de la mirada de Vera, aún sobre él. Sus manos estaban frías. Entonces, uno de los ancianos Draver dio un paso al frente. Su voz era profunda y autoritaria. El humano propuso. Dan parpadeó. El embajador se detuvo a media frase. Los otros humanos parecían confundidos. Dan sintió que se le cortaba la respiración. Propuso lo que el anciano. Continuó. Ha hecho el sagrado contacto visual con el alto señor de la guerra. La unión debe ser honrada. La mente de Dan daba vueltas. Su pecho se tensó. Su voz salió débil. ¿Qué? Espera. ¿Qué? No. Ese era otro anciano. Interrumpió. La ley TR está clara. El contacto es el voto de lealtad y vínculo de un guerrero. Ha desafiado al destino. Debe ser aceptado. O para la prueba de fuerza. Las piernas de Dan se sintieron débiles. Un voto. Un vínculo. ¿De qué estaban hablando? El embajador intentó discutir, pero los eran firmes. Sus leyes eran antiguas y no había forma de evitarlas. Dan giró lentamente la cabeza hacia Vera. Ella aún no había hablado. Simplemente lo observaba. Sus ojos dorados eran ilegibles. Entonces finalmente habló. Su voz era fuerte como un trueno antes de una tormenta. ¿Tienes miedo? La garganta de Dan estaba seca. Sí, tenía miedo. Aterrorizado. En realidad, pero no pudo decirlo. Se obligó a sí mismo a mantenerse erguido. Esto es un malentendido. De pie, dijo, intentando sonar tranquilo. No quise decir que no importa lo que quieras decir. Vira dijo, la ley es la ley. Tú hiciste la jura que debes honrarlo. Dan miró a su alrededor. Todos los lo observaban. Nadie bromeaba. Nadie reía. Esto era real.
Accidentalmente le había propuesto matrimonio a la mujer más temida de la galaxia y no había escapatoria. El corazón de Dan latía con fuerza mientras las palabras resonaban en su mente. La ley es la ley. Hiciste el juramento, debes honrarlo. La habitación se sentía más pequeña a pesar de ser enorme. Tenía la garganta seca y las manos frías. Miró al embajador humano, esperando algún tipo de ayuda. El embajador, un hombre mayor con años de experiencia, parecía tan sorprendido como Dan. Debe haber una manera de corregir este malentendido, dijo el embajador. Cuidado, las costumbres humanas son diferentes. Dan no tenía intención de hacer un juramento. Uno de los ancianos Draver, un guerrero alto con profundas marcas rojas en su piel acorazada, dio un paso adelante. Su expresión era severa. La intención no cambia la ley. Dan apretó los puños. Esto no podía ser real. Un simple error. Solo una mirada y ahora le decían que tenía que casarse con una aterradora guerrera alienígena. Visa seguía observándolo. Estaba tranquila, ilegible como una estatua de piedra. Entonces ella finalmente volvió a hablar. Solo hay una forma de negarse. Dijo, juicio por combate. Dan contuvo la respiración. Un murmullo se extendió por el pasillo de la habitación. Los guerreros sonrieron, algunos emocionados, otros curiosos. El embajador frunció el ceño. Eso es inaceptable. Dan es diplomático, no guerrero. Entonces no debería haber hecho. Val, el anciano, dijo, el corazón de Dan se aceleró. Una pelea contra FZA fue un suicidio. Había escuchado historias sobre su fuerza. Cómo había derrotado a guerreros del doble de su tamaño. Como nadie la había superado en batalla. Dan ni siquiera era bueno en artes marciales humanas, y mucho menos en combate alienígena. ¿Qué pasa si pierdo? Dan preguntó con voz más baja de lo que quería. El anciano sonrió con tristeza. No quieres saberlo. Dan no necesitaba más. Detalles que ya sabía que perder no era una opción. Exhaló lentamente. O luchaba y perdía, o aceptaba el matrimonio. Bsa se acercó. Ella se alzaba sobre la hora. Sus ojos dorados se clavaron en su rostro. Tú, teme esta opción. Dan no respondió. No es debilidad temer. Versa dijo, pero un guerrero enfrenta su destino. Con honor. Dan dudó y luego lentamente se giró hacia el embajador. Si me niego a combatir, el matrimonio sucederá. El embajador suspiró, frotándose las sienes. Creo que sí. Dan volvió a mirar a Feza. Ella no sonreía. No se burlaba de él. Solo esperaba. Pensó en sus opciones. Opción 1, luchar por Reza, perder, tal vez nunca volver a casa. Opción 2, aceptar el matrimonio, sobrevivir, resolver las cosas más tarde. Ninguna de las dos opciones era genial, pero una era definitivamente peor que la otra. Dan dejó escapar un suspiro lento y con todo el coraje que le quedaba, forzó las palabras, acepto el matrimonio. La habitación se quedó en silencio por un momento. Luego, los guerreros vitorearon. Dan se estremeció. El repentino ruido. Algunos guerreros se dieron palmadas en el pecho en señal de aprobación. Otros parecían divertidos, como si encontraran toda esta situación entretenida. El embajador parecía exhausto. Esto causará problemas, murmuró en voz baja. Dan se sintió mareado. Hace solo unos minutos estaba aquí para hablar de tratados de paz. Ahora estaba comprometido con la guerrera más temida de la galaxia. Le dirigió una mirada larga e indescifrable. Finalmente, habló. La ceremonia estará preparada. El estómago de Dan se retorció. La ceremonia, ¿cuánto tardará? Preguntó rápidamente. El anciano respondió, en cambio, 3 días, es tradición. 3 días. La mente de Dan corría. No era tiempo suficiente para encontrar una salida. Bsa se giró y caminó hacia la salida del gran salón. Al pasar junto a él, se detuvo un breve instante y dijo, prepárate,
humano. Luego se fue. Dan se quedó paralizado. ¿Qué acababa de hacer? Se giró hacia el embajador, desesperado. Tiene que haber una salida. El embajador. Sed. Me temo que no. De las tradiciones son estrictas. Retractarse ahora sería visto como una deshonra. Y deshonra. Bueno, digamos que no se lo toman a la ligera. Dan cerró los ojos. Estaba condenado. Dan se sentó en su alojamiento temporal en la nave de guerra Adver, mirando las paredes de metal. La habitación estaba vacía, excepto por una cama demasiado grande para él, una mesa y algunos símbolos brillantes tallados en las paredes. No se parecía en nada a la comodidad de la tierra. Se pasó una mano por el pelo, todavía intentando procesar lo que había sucedido. Casado con Versa en 3 días. No parecía real. Un fuerte golpe en la puerta lo sobresaltó antes de poder responder. La puerta se abrió y Vsa entró. Dan se tensó. Era tan intimidante como antes. Alta, con armadura e irradiando fuerza. Sus ojos dorados lo estudiaron. Ilegible como siempre. Hablaremos, dijo con firmeza. Dan tragó saliva. De acuerdo. Visa se acercó, de pie a solo unos pasos de distancia. Incluso sin sus armas, parecía peligrosa. Eres mi elegida, compañera. Ahora dijo. Como mi compañera, debes comprender las expectativas. Dan frunció el ceño. Expectativas. Vsa continuó. Su voz era tranquila pero fuerte. Una de debe ser digna. No serás débil. El estómago de Dan se encogió. ¿Pensó ella que él era débil? Bueno, comparado con ella. Probablemente lo era. No soy un guerrero. Admitió. Soy diplomático. Mi trabajo es hablar, no pelear. Vsa ladeó ligeramente la cabeza. Las palabras pueden ser armas, dijo. Pero los guerreros respetan la fuerza. Si quieres sobrevivir entre mi gente, debes aprender. Dan dudó. Aprende contra qué pelear. Dijo Vsa simplemente. Dan parpadeó. Quería que peleara. Espera. Espera. Dijo él, levantando las manos. Pensé que había evitado pelear al aceptar el matrimonio. La expresión de VZ no cambió. Evitaste pelear conmigo, pero otros te desafiarán. Te pondrán a prueba. Dan sintió una fría oleada de pavor. Desafiado. Probado. Había imaginado una vida dura como esposo de VZ, pero no esperaba. Batallas constantes. ¿Y si simplemente no las peleo? Preguntó medio en broma. La mirada de VZ se agudizó. Entonces serás visto como débil. Y los débiles no duran mucho entre los. El estómago de Dan se retorció. Genial. Genial. Vsa retrocedió ligeramente. Cruzando los brazos. Tu entrenamiento empieza mañana. Los ojos de Dan se abrieron de par en par. Mañana. Pero la boda es en 3 días. Entonces tienes poco tiempo para prepararte. Vsa dijo, eres mi compañera. Ahora no dejaré que seas débil. Dan suspiró, frotándose las sienes. No estaba seguro de si lo hacía porque le importaba o porque no quería que un marido débil la avergonzara. Quizás ambas cosas. La miró de nuevo, intentando leer su expresión. ¿Quería siquiera este matrimonio? No parecía enfadada. En todo caso, actuó como si ya estuviera decidido, como si no tuviera sentido discutir. ¿De verdad quieres esto? Dan preguntó vacilante. Todo este asunto del matrimonio. Vsa guardó silencio un momento y finalmente respondió, no me lo esperaba, pero es el destino. No lucho contra el destino. Dan no estaba seguro de cómo responder a eso. Había pasado toda su vida luchando contra el destino, eligiendo su propio camino, tomando sus propias decisiones. Pero para Versa, el destino era la ley. Descansa un poco. Dijo, lo necesitarás. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. Dan miró fijamente la puerta. Y la puerta se cerró. Detrás de ella, dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en la cama.
¿En qué se había metido? Dan se despertó con un fuerte golpe en la puerta. Sus ojos aún estaban pesados por el sueño, pero antes de que pudiera siquiera incorporarse, la puerta se abrió. Bsa se quedó allí parada. Ya llevaba puesta su armadura. Sus ojos dorados, tranquila pero firme. «Levántate», ordenó. «El entrenamiento empieza ahora». Dan gimió. «¿No puedo desayunar primero?» Bsa no se movió. Un guerrero no se queja. «Levántate». Dan suspiró y se obligó a salir de la cama. Su cuerpo aún se sentía rígido por el estrés del día anterior. Aún intentaba aceptar el hecho de que en 2 días se casaría con la guerrera más temida de la galaxia. Siguió a Versa fuera de sus aposentos y entró en una gran sala de entrenamiento. El suelo estaba hecho de metal oscuro y armas pesadas cubrían las paredes. Varios guerreros de Ya estaban entrenando sus movimientos, rápidos y brutales. Dan tragó saliva. Esto no iba a terminar bien. Bsa se acercó a un estante de armas y recogió 2 bastones cortos de madera. Le lanzó uno a Dan, quien apenas lo atrapó. En la primera lección, dijo defensa. Dan se movió incómodo. ¿No debería empezar con algo más fácil? Tal vez. Estirándose. Bsa no respondió. En cambio, le lanzó el bastón. Dan apenas logró saltar hacia atrás. Retroceder a tiempo. «Oye, dame una advertencia». Bsa inclinó la cabeza. «Un enemigo. No te avisaré otra vez». Dan se preparó. Esta vez, ella se movió más despacio. Dejándolo intentar bloquear, él levantó el bastón, pero cuando su arma hizo contacto, sus brazos temblaron por la fuerza. Bsa retrocedió. «Tu agarre es débil. Sujétalo». Dan ajustó sus manos, pero antes de que pudiera reaccionar, ella atacó de nuevo. Intentó bloquear, pero su forma era descuidada. El impacto lo hizo tropezar. Retrocediendo, los guerreros de relaciones públicas se rieron. La cara de Dan se puso roja. Vale, lo entiendo. Soy terrible en esto. La expresión de Vía no cambió. Eres lento, pero puedes mejorar. Dan suspiró, frotándose los brazos doloridos. Sí, si sobrevivo a este entrenamiento. Bsa no se rió. Simplemente, le entregó el bastón otra vez durante la siguiente hora. Dan luchaba por seguirle el ritmo cada vez que creía que mejoraba. Vera le demostró que estaba equivocado. Era rápida, fuerte y siempre un paso por delante de su cuerpo. Pero nunca lo dejó detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Vira retrocedió lo suficiente por hoy. Dan dejó caer el bastón y se desplomó en el suelo. Respirando con dificultad, sentía los brazos como gelatina y las piernas y los brazos de Visa se lavaron. Luego dijo, «Duraste más de lo que esperaba». Dan soltó una risa débil. «¡Guau! Gracias». Visa extendió la mano. «Ven, debes comer». Dan tomó su mano, sorprendido por la facilidad con la que lo levantó mientras caminaban hacia el comedor. Dan la miró. «Sé honesta, ¿crees que tengo alguna posibilidad de sobrevivir como tú?» Su esposo Bsa no respondió de inmediato. Luego finalmente dijo, «Eres más débil que un pero tienes un espíritu que importa». Dan no estaba seguro de si eso era un cumplido o no, pero por primera vez pensó que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. Dan se sentó en el comedor de exhausto. Sentía los brazos y las piernas como gelatina. Y cada parte de su cuerpo le recordaba lo terrible que era peleando. El salón estaba lleno de guerreros todos más grandes y fuertes que él. Estaban sentados en largas mesas de metal, comiendo gruesos trozos de carne asada y bebiendo de pesadas tazas. El aire olía a especias y fuego. Dan miró la comida frente a él. La carne era oscura y tenía una textura extraña. La pinchó con su tenedor. ¿Es seguro para humanos? Visa, sentado frente a él, le dio una mirada fría. Dan suspiró y le dio un mordisco. Era más duro de lo que esperaba,
pero no estaba mal. Había comido cosas peores en estaciones espaciales. Mientras masticaba, notó que los otros guerreros lo observaban. Algunos susurraban entre sí. Otros sonrieron con suficiencia. El estómago de Dan se retorció. Lo estaban juzgando. Creen que soy débil. Uno de los guerreros, un de alto con marcas azul oscuro en los brazos, se inclinó hacia adelante. El humano sobrevivió al entrenamiento. Le preguntó a Versa. Psa asintió. Lo hizo. El guerrero sonrió. Impresionante. Pensé que se rompería. Dan frunció el ceño. Estoy sentado aquí mismo. ¿Sabes? El guerrero. Se rió. Tienes espíritu humano, pero el espíritu no gana batallas. Dan. Sí, ya lo he descubierto. Otro guerrero, una mujer con ojos penetrantes, sonrió con suficiencia. Tal vez Vero te lo tome con calma después de la boda. Dan casi se atraganta con su comida. Agarró su bebida y tosió. ¿Qué significa eso? Los guerreros rieron más fuerte. Dan se giró hacia Verisa esperando una explicación, pero ella simplemente siguió comiendo sin inmutarse. Ignóralos, dijo. La cara de Dan estaba caliente. Sí, es fácil para ti decir que no están hablando de tu destino. El guerrero con marcas azules sonrió. Tienes suerte, humano. Psa es el mejor guerrero entre nosotros. Nadie la ha derrotado en batalla. Dan suspiró, hurgando en su comida. Sí, noté que Visa dejó su taza y lo miré. Lo hiciste bien hoy, pero tienes mucho que aprender. Dan parpadeó. Espera, ¿era un cumplido? Ella no respondió, pero había un pequeño brillo en sus ojos dorados. Uno de los guerreros sonrió con suficiencia. Tal vez le estás empezando a gustar. Psa se giró hacia él bruscamente. Guarda silencio. Guerrero. Se rió pero no dijo nada más. Dangla se dio cuenta de que Psa estaba avergonzada. Era difícil saberlo con sus expresiones, pero se veía un poco diferente. Decidió no tentar a la suerte. El resto de la comida transcurrió sin más bromas, pero Dan aún sentía a los guerreros observándolo. Lo estaban probando, no con armas esta vez, sino con palabras. Tenía que demostrar su valía no solo a Versa, sino a todos ellos al salir del comedor. Dan se hizo a un lado. Versa. ¿Y qué pasa después de la boda? Psa lo miró. Serás parte de mi clan, vivirás entre nosotros. Dan dudó. ¿Y si no encajo? Vía dejó de caminar y se giró hacia él. Entonces, debe luchar más duro. Así es como se hace. Dan exhaló. No hay presión. Psa lo estudió por un momento. No eres pero tienes fuerza a tu manera. Dan parpadeó. ¿De verdad crees eso? Ella no respondió, pero esta vez estaba seguro. Ella lo respetaba, aunque fuera un poco, y por primera vez desde que empezó este lío, Dan sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad. Dan estaba de pie en el balcón de la nave de guerra mirando las estrellas. La nave era enorme, flotando cerca de un planeta distante. La vista era hermosa, pero su mente estaba demasiado llena de pensamientos para apreciarla. Mañana era la boda, todavía no podía creerlo. Se había casado con Vera, la guerrera más temida de la galaxia. Dan suspiró y se frotó la cara. No estaba seguro de si debía estar aterrorizado o emocionado. Pasos se acercaban detrás de él. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. Deberías descansar, dijo Versa. Dan la miró. Por una vez, no llevaba su armadura, solo una simple túnica negra con bordados dorados. Todavía se veía poderosa, pero había algo diferente en ella esta noche. Es difícil dormir cuando te casas mañana, dijo Dan forzando una sonrisa. Es algo importante. Psa. Se puso a su lado mirando las estrellas. Dan dudó antes de preguntar. ¿Estás bien con esto? Psa no respondió de inmediato. No es lo que esperaba. Admitió, pero es el camino que tengo por delante. No lucharé contra ello. Dan. Suspiró, sí.
Siempre dices eso, pero ¿quieres esto o solo lo aceptas porque tienes que hacerlo? Psa se giró hacia él. Sus ojos dorados eran ilegibles. Eres diferente de lo que imaginé que sería una pareja. Dan rió secamente. Sí, pensé que no soy exactamente una guerrera. Psa inclinó la cabeza. No, pero tú no eres débil. Dan parpadeó. Espera, ¿fue un cumplido? Psa asintió levemente. Me enfrentaste sin miedo. Te paraste ante mi gente y no corriste. Eso es fuerza. Dan se rascó la nuca. Bueno, en realidad tenía miedo. Pero supongo que simplemente acepté mi destino como tú. Psa lo estudió por un momento y luego, quizás no seamos tan diferentes. Dan rió entre dientes. Es un pensamiento extraño. El silencio cayó entre ellos, pero no fue incómodo por primera vez. Dan no se sentía como un extraño en esta nave. Sentía algo más. ¿Qué pasa después de mañana? Dan finalmente preguntó qué significa estar casado contigo. So se quedó callada un momento y luego dijo, significa que eres mía y yo soy tuya. El corazón de Dan dio un vuelco. La forma en que lo dijo, tan directo y seguro, hizo que su rostro se sintiera cálido. Se giró para mirarlo por completo. Mañana estarás a mi lado como mi compañero. La D te pondrá a prueba, pero no te dejaré caer. Dan tragó saliva y, si me equivoco, la mirada de VZ no vaciló. Lucharemos juntos. Dan exhaló y luego sonrió levemente. Bueno, supongo que hay destinos peores que estar casado con el guerrero más fuerte de la galaxia. Los labios de VZ se curvaron un poco. De hecho, Dan miró hacia atrás a las estrellas sintiendo algo extraño en el pecho. Ya no era miedo, era algo casi como esperanza. El gran salón de la D estaba lleno de guerreros. Sus armaduras brillaban bajo las luces brillantes y sus ojos dorados observaban en silencio. Expectativa. El aire estaba denso con el aroma a incienso quemado y especias fuertes. Dan estaba de pie en el centro, vestido con túnicas tradicionales de la D, una túnica oscura con bordados dorados que combinaba con la de la F. Se sentía pesado sobre sus hombros, pero no tan pesado como el momento en sí. Esto era su boda. Tragó saliva con dificultad y miró a Versa. Ella estaba de pie junto a él. Su presencia era imponente. Vestía su armadura de batalla, la misma de siempre, pero hoy había algo diferente. Una faja dorada estaba atada a su pecho, símbolo del vínculo Dver. Parecía poderosa, parecía imparable y estaba a punto de convertirse en su esposa. Una voz profunda resonó por el pasillo. La ceremonia comienza. El anciano de los D dio un paso adelante. Su túnica oscura fluía. Sus ojos, viejos pero agudos, se enfocaron en Dan. Tú, el humano, has elegido el camino de los D. Su voz era firme. ¿Entiendes el peso de esta unión? Dan respiró hondo. Sí. El anciano asintió. Luego se giró hacia Versa y tú, guerrero, has elegido a este humano como tu compañero. ¿Lo aceptas? Los ojos dorados de VZ se fijaron en Dan. Sí. Dan sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El anciano retrocedió y dejó que comenzara la prueba. Dan parpadeó. Espera. ¿Qué prueba? Un fuerte sonido metálico resonó por el pasillo. Los guerreros se hicieron a un lado, revelando un enorme guerrero de pie al otro extremo de la habitación. Era aún más grande. Vera, con sus brazos musculosos, llevaba un largo bastón de madera. El estómago de Dan dio un vuelco. Oh, no. Psa se volvió hacia él. El de no te tomes el matrimonio a la ligera. Debes demostrar tu fuerza. Dan la miró fijamente. Podrías haberlo mencionado antes. Psa inclinó la cabeza. No habría cambiado nada. Antes de que Dan pudiera protestar por la enorme carga del guerrero, Dan apenas tuvo tiempo de moverse. Saltó a un lado justo cuando el bastón se estrelló contra el suelo donde él había estado parado. La fuerza hizo temblar el suelo. El corazón de Dan se aceleró. Afortunadamente, esta no era una lucha a muerte,
pero si perdía con demasiada facilidad, nunca se ganaría el respeto del Dvar. El guerrero atacó de nuevo, blandiendo el bastón hacia las piernas de Dan. Dan saltó por encima apenas. Su equilibrio se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Los guerreros observaron en silencio. Dan sabía que no podía ganar con fuerza, así que tenía que ser inteligente. El guerrero volvió a golpear, apuntando a su costado. Esta vez, en lugar de esquivar, Dan se agachó y rodó hacia adelante. Se deslizó. Atacó y terminó detrás de un guerrero. El TR murmuró. Dan sonrió. No esperaba eso. ¿Tú? El guerrero se giró, luciendo ligeramente impresionado, pero no había terminado. Levantó el bastón y lo bajó hacia Dan. Dan levantó los brazos instintivamente, pero antes de que el bastón pudiera golpear, otra arma bloqueó el golpe. Fue Versa. Ella se interpuso entre ellos. Su propio bastón se cerró contra los guerreros. La sala se quedó en silencio. El anciano asintió. El enorme guerrero retrocedió e hizo una ligera reverencia. El humano tiene espíritu, admitió. Psa bajó su arma y se giró hacia Dan. Luchaste. Bueno, Dan, aún respirando con dificultad, se secó el sudor de la frente. Tienes una extraña definición de ceremonia nupcial. Los labios de VZ se curvaron ligeramente. El anciano dio un paso adelante. Has demostrado ser humano. El vínculo está sellado. Los guerreros se dieron una palmada en el pecho. En señal de respeto, Dan exhaló aliviado. Había terminado. Lo había hecho. Psa lo miró. Sus ojos dorados se fijaron. Ahora eres uno de nosotros. Dan, recuperando el aliento, esbozó una pequeña sonrisa. Sí, supongo que lo soy. Y por primera vez no tenía miedo. Dan se sentó en la habitación personal de VZ. Todavía intentaba procesar todo. La ceremonia había terminado. Había sobrevivido a la prueba. Ahora estaba oficialmente unido al guerrero más temido de la galaxia. La habitación estaba tenuemente iluminada con paredes metálicas decoradas con estandartes de batalla. Una gran mesa estaba en el centro, cubierta de armas ceremoniales. A diferencia de los espacios habitables humanos, no había nada suave ni decorativo aquí. Todo tenía un propósito. Dan, de lado, se frotaba los brazos doloridos. Todo su cuerpo, dolorido por la pelea anterior. Miró a Vera, que se quitaba la armadura de batalla pieza por pieza. Se movía con facilidad, como si los eventos del día no fueran nada inusual. Dan soltó una pequeña risa. Así que esto es la vida de casados, ¿eh? VZA lo miró. ¿Esperabas algo diferente? Dan se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez algo menos doloroso. VZA inclinó la cabeza. El dolor es parte de la vida. Lo enfrentaste bien hoy. Dan, de lado, esa es una forma de felicitar a alguien. Supongo que se acercó a la mesa y cogió una pequeña daga con intrincados tallados en el mango. Luego se giró hacia él. Extiende la mano. Dan parpadeó. Ah, ¿por qué ella? No respondió, solo esperó vacilante. Dan extendió su mano derecha. Psa tomó la daga y presionó ligeramente la punta contra su palma. No lo cortó, solo lo suficiente para que sintiera el frío metal. Dan tragó saliva. ¿Es esta otra prueba? Psa negó con la cabeza. Es tradición. Un vínculo no es solo palabras, es confianza. Dan dudó. Así que confías en mí. Psa asintió. Eres mi compañera. Ahora mi confianza es tuya. Dan la miró fijamente, sintiendo algo extraño en su pecho. No lo decía solo por alguna tradición, lo decía en serio. Respirando hondo, Dan cerró la mano alrededor de la hoja de la daga. No lo suficientemente fuerte como para cortarse, pero sí lo suficiente para demostrar que él también confiaba en ella. Los ojos dorados de VZ lo estudiaron por un momento, luego giró la daga y le colocó el mango. Dan frunció el ceño. ¿Qué se supone que haga con esto? Psa se sentó frente a él. Quédatela. Oh,
Un guerrero siempre debe tener un arma. Dan miró la daga, pasando los dedos sobre los grabados. No era solo un arma, era un símbolo. Suspiró y negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. ¿De verdad te tomas esto de guerrero en serio? Psa asintió. Es quien soy. Dan se recostó en su silla. Supongo que tendré que acostumbrarme por un momento. Hubo silencio. Luego Psa habló. ¿No te arrepientes de esto? Dan la miró sorprendido por la pregunta. ¿Te arrepientes? Quiero decir, sí, nunca planeé casarme con un señor de la guerra alienígena. Él rió entre dientes, pero creo que tomé la decisión correcta. Psa asintió lentamente. Bien. Dan sonrió con suficiencia. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber elegido a una humana débil como pareja? Los ojos de VZ se entrecerraron. No eres débil. Dan parpadeó. ¿De verdad te refieres a ese virus, Sara? No respondí de inmediato. Entonces ella dijo, te paraste ante mi gente. Te enfrentaste al desafío. Te ganaste el respeto. Dan sintió que su rostro se calentaba ligeramente. Bueno, gracias. Los labios de VZ se curvaron en un pequeño atisbo de sonrisa. Dan exhaló pasándose una mano por el pelo. Muy bien, una última pregunta. Visa planteó una. Dan sonrió con una ceja. ¿Qué sigue para nosotros? Psa se levantó y cruzó los brazos. Entrenarás, aprenderás las costumbres de los de Dan gimió. Genial, más entrenamiento. Psa sonrió con suficiencia. Lo necesitarás. La compañera de un guerrero debe ser fuerte. Dan suspiró, pero no pudo evitar sonreír. Tal vez esto no fue tan malo después de todo el entrenamiento. El salón estaba lleno de vida con el sonido de armas chocando y pasos pesados. Dan estaba de pie en el centro. El sudor le corría por la cara mientras luchaba por bloquear el ataque de VZ. Ella se movió rápido, demasiado rápido. Su bastón golpeó su espada, obligándolo a retroceder unos pasos. Sus brazos se doblaron, pero él se negó a soltarla. Entrecerró sus ojos dorados. «Estás mejorando». Dan jadeó. «Sí, porque siento que solo estoy sobreviviendo». Sonrió con suficiencia. La supervivencia es la primera lección. Dan exhaló y levantó su espada de nuevo. No era el mismo humano débil que había sido obligado a este matrimonio. Estaba aprendiendo, creciendo. Había pasado semanas entrenando con los D, entendiendo sus costumbres, y hoy era su verdadero. Prueba las puertas del entrenamiento. El salón se abrió y un grupo de guerreros DRA entró. Entre ellos estaba el mismo anciano que había supervisado su boda hoy. El humano demuestra su valía. El anciano anunció que se mantendrá como compañero de nuestro guerrero más fuerte. Si falla, no es digno. Dan tragó saliva sin presión. Retrocedió. Su expresión era ilegible. No me decepciones. Dan giró los hombros. Haré lo mejor que pueda. Uno de los guerreros dio un paso adelante. Era enorme. Con armadura oscura y un hacha de batalla pesada, le sonrió a Dan. Veamos si eres digno. El humano Dan respiró hondo. Aquí vamos. El guerrero cargó. Dan esquivó hacia un lado, evitando apenas un golpe poderoso. El hacha se estrelló contra el suelo, dejando una grieta profunda. Demasiado lento. Dan luchó. Si eso lo hubiera golpeado, habría quedado inconsciente al instante. Apretó el agarre de su espada y se movió rápido. No podía luchar con fuerza bruta como un TR, pero tenía velocidad y estrategia. El guerrero volvió a atacar y esta vez Dan no esquivó, sino que se acercó. Escabulléndose. El guerrero alcanzó a la mujer, y usando toda su fuerza, golpeó el costado del guerrero con la empuñadura de su espada. El guerrero tropezó. La habitación se hizo silenciosa. Dan aprovechó la oportunidad y extendió la pierna, desequilibrando al guerrero. Él decayó de rodillas. Dan levantó su espada y la apuntó al pecho de su oponente. ¡Victoria! Los guerreros murmuraron en señal de aprobación. El anciano asintió.
Lucha con sabiduría. Es digno. Dan exhaló. Sintió un alivio correr por su cuerpo. Lo hizo. Besa. Dio un paso adelante y lo miró con algo parecido al orgullo. No eres débil, dijo. Dan sonrió con suficiencia. Tardaste lo suficiente en admitirlo. El anciano levantó la mano. Desde hoy, el humano es uno de nosotros. Es el compañero de Farah. Guerrero del TR. Los guerreros se dieron un puñetazo en el pecho. En señal de respeto, Dan miró a Vera. Ella sostuvo su mirada y, por primera vez, vio algo más suave en su expresión. Tal vez, solo tal vez, no lo veía solo como un compañero. Por tradición, tal vez estaba empezando a verlo como algo más. Dan sonrió. Supongo que ahora sí que estoy atrapada contigo. Sa sonrió con suficiencia. Sí, y entrenarás todos los días. Hasta que realmente puedas estar a mi lado. Dan gimió. Genial, más entrenamiento. Ella rió suavemente. Aprenderás a disfrutarlo. Dan miró a los guerreros que ahora lo aceptaban. El compañero que una vez fue temido en toda la galaxia, pero que ahora estaba a su lado, tal vez. Este matrimonio loco no era tan malo después de todo. Había encontrado su lugar. Fin de la historia.